Claro, aquí está la primera parte del texto reescrito para un video de YouTube adaptado para voz en off. Recuerda que este es solo el primer segmento. Imagina estar en un tablero de ajedrez gigante donde cada movimiento cuenta, donde la estrategia y la rapidez pueden cambiar el curso de los eventos en un abrir y cerrar de ojos. Así es como se desarrolla la situación en la línea de contacto de la guerra en Ucrania, especialmente en un día tan crucial como el 19 de febrero de 2025. La guerra es un juego de ajedrez en el que la paciencia y la perseverancia son tan importantes como la fuerza bruta. Hoy nos adentramos en las profundidades de un conflicto que ha capturado la atención mundial, un conflicto que sigue desarrollándose con cada amanecer. En la última jornada hemos visto cómo el ejército ruso ha logrado avances significativos en dos puntos clave, aunque también han experimentado una retirada notable en otro frente crucial. Y es que en medio de esta guerra, Ucrania ha demostrado una resistencia impresionante, soportando situaciones adversas durante un tiempo considerable. Pero, ¿qué ha sucedido realmente en el terreno? En el eje de Voz, en el frente de Benka, el ejército ruso ha logrado avances sustanciales en las últimas 48 horas. Estos movimientos son sorprendentes, especialmente considerando que el progreso general en febrero ha sido más lento en comparación con los meses anteriores. Hace unos días, el ejército ucraniano contraatacó en la localidad de Baindrug, capturando varias posiciones. Sin embargo, los rusos lograron recuperar muchas de estas posiciones. En las últimas horas, los rusos han avanzado nuevamente, asegurando el resto de Bodiandrag y sus alrededores. Más allá de eso, han capturado diferentes posiciones al este y sureste de Bagandrag, asegurando muchas posiciones al norte de Baganivka, y también capturaron el pueblo de Selenopole. En general, durante las últimas horas, los rusos han avanzado aproximadamente 11-12 kilómetros cuadrados en el área entre Bogantre, Baganivka y Selampoli. Pero eso no es todo, ya que los rusos han capturado posiciones al este de Elisabeía, asegurando alrededor de 3 kilómetros cuadrados de territorio y varias posiciones del ejército ucraniano en ese sector. Esto es particularmente sorprendente porque esta área del frente no estaba muy activa hace semanas, pero de repente ha comenzado a calentarse. Vemos cómo los rusos han comenzado a avanzar, incluso cuando los ucranianos luchan por defenderse. Finalmente, en las últimas horas, estos avances han sido bastante fuertes. Sin embargo, la información más interesante proviene de un poco más al sur, llevándonos al área de Cajo. Desde el final de la batalla de Cajo, se formó una línea de frente semicerrada, con presión en diferentes direcciones, y desde el principio se habló de la posibilidad de que este semicierre se cerrara. Eventualmente vimos cómo la defensa de Anana aguantaba, eventualmente cayendo en la localidad de DN. Se asumía que el cierre comenzaría a formarse, pero eso no ocurrió. Las posiciones mantenidas por el ejército ucraniano en Ulak y un poco más al este se mantuvieron firmes todo este tiempo. Se esperaba que, para sostener los ataques en Andrika, los rusos tomaran estas posiciones, pero eso tampoco sucedió. Sin embargo, la información que hemos recibido en las últimas horas sugiere que, finalmente, debido a los últimos desarrollos rusos y la situación que se complica para las fuerzas ucranianas alrededor de Uli, parece que el ejército ucraniano ha comenzado a retirarse, al menos hacia la ubicación de Uli. Esta información indica que todas estas posiciones ucranianas al este de Ulak están siendo abandonadas. Esto ha llevado a los rusos a avanzar en diferentes puntos, hacia el noreste de Selenka y al oeste de TN. Los rusos ya han comenzado a capturar diferentes posiciones del ejército ucraniano, y es probable que en los próximos días veamos la línea de contacto acercándose a Uli. Por supuesto, aquí tienes la segunda parte del texto reescrito para el video de YouTube. A medida que continuamos observando estos desarrollos, es evidente que estamos en un momento crítico del conflicto. La reciente intensificación de la presión rusa, combinada con la decisión del ejército ucraniano de abandonar ciertas posiciones, ha llevado a nuevos avances y a la difusión de información sobre cómo está evolucionando la situación. Con estas posiciones finalmente siendo desocupadas, tendremos que seguir de cerca lo que suceda en las próximas horas y días. Si los informes son precisos, veremos probablemente a Ucrania abandonar completamente estas posiciones,
permitiendo a los rusos acercarse a Uli y preparando el escenario para una nueva y significativa batalla en el sector que rodea a los pueblos de Kajo y Andrika. Este desarrollo no es solo una maniobra estratégica, representa un cambio en el impulso de la guerra en esta región. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak es digna de mención, ya que desafió las expectativas establecidas hace meses. Había una anticipación de que estas posiciones serían finalmente superadas. Sin embargo, se mantuvieron firmes mucho más tiempo de lo predicho. Esta prolongada resistencia se puede atribuir a varios factores, incluido el hecho de que los rusos no atacaron con la intensidad esperada. Parece que hubo recalibraciones estratégicas después de las batallas de Sihov y Diene. La presión en este frente no fue tan abrumadora como podría haber sido en otras circunstancias, posiblemente debido a la necesidad de los rusos de reagruparse y reorganizarse. En escenarios típicos, cuando ocurren retiradas o abandonos de posiciones, no suelen enfrentar tanta resistencia, lo que indica que los rusos podrían haber estado ejerciendo precaución o enfocándose en otras prioridades. Sin embargo, las dinámicas han cambiado y la presión ha aumentado recientemente. La combinación de estos nuevos avances rusos y el reposicionamiento estratégico del ejército ucraniano ha llevado a una nueva fase en este conflicto en curso. La información que circula hoy sugiere que las posiciones ucranianas están siendo efectivamente abandonadas y los rusos están avanzando para capturar el territorio, lo que probablemente llevará la línea del frente más cerca de Uli. Tales desarrollos no son meramente tácticos, sino también psicológicos, impactando el ánimo y el pensamiento estratégico de ambos lados. La potencial batalla de Uli se vislumbra en el horizonte, prometiendo ser una confrontación significativa en este sector. Mientras tanto, la importancia de Andrika no puede ser subestimada. Los rusos se están acercando a capturar esta ciudad crítica, lo que podría tener ramificaciones significativas para el panorama estratégico general. A medida que anticipamos desarrollos en los próximos días, la posibilidad de que surjan noticias importantes de esta región es alta. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak, a pesar de las probabilidades, es un testimonio de su resiliencia. Aunque la situación sigue siendo fluida, una cosa está clara. Este es un momento crucial en el conflicto. Como observadores y analistas, es crucial entender las implicaciones de estos movimientos en el esfuerzo bélico más amplio. La posible caída de Andrika, junto con el desplazamiento de las líneas del frente, podría llevar a una cascada de realineamientos estratégicos. Es un tiempo de incertidumbre y tensión creciente, donde cada lado debe considerar cuidadosamente sus próximos movimientos. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la guerra y el conflicto. Mientras analizamos estos desarrollos, debemos recordar el elemento humano detrás de cada decisión estratégica. Los soldados de ambos lados enfrentan inmensos desafíos, y los civiles atrapados en el fuego cruzado llevan la peor parte del impacto del conflicto. A medida que observamos cómo se desarrollan estos eventos, recordamos las complejidades y las duras realidades de la guerra. Las mareas cambiantes de la batalla, las maniobras estratégicas y la resiliencia de los involucrados pintan un cuadro que es tanto sobre la resistencia humana como sobre la estrategia militar. Mientras concluimos este segmento, te dejamos con una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cómo moldearán estos desarrollos el futuro de este conflicto? ¿Conducirá el cambio de impulso a una resolución o profundizará aún más las posiciones de ambos lados? Como siempre, te animamos a mantenerte informado, involucrado y a seguir esta historia de cerca. Tu apoyo a través de likes y suscripciones nos ayuda a continuar brindándote las últimas actualizaciones e ideas. Gracias por mirar y esperamos verte nuevamente mientras continuamos explorando la narrativa en desarrollo de la guerra en Ucrania. Por supuesto, aquí tienes la tercera y última parte del texto reescrito para el video de YouTube. Mientras seguimos monitoreando la situación en desarrollo, la anticipación de lo que está por venir nos mantiene al borde de nuestros asientos. La potencial batalla de Uli representa no solo un punto estratégico en el conflicto, sino un símbolo de la lucha continua entre estas dos naciones. Es un recordatorio conmovedor de las complejidades de la guerra moderna, donde el progreso se mide no solo por las ganancias territoriales, sino por la resiliencia y determinación de los involucrados. A medida que los rusos continúan avanzando, las estrategias de defensa ucranianas serán puestas a prueba.
Su habilidad para adaptarse y reaccionar ante las dinámicas cambiantes será crucial en los días y semanas por venir. Este conflicto ha demostrado una y otra vez que las mareas de la guerra pueden cambiar rápidamente, influenciadas tanto por estrategias planificadas como por variables imprevistas. En medio de estos desarrollos también debemos considerar las implicaciones geopolíticas más amplias. Cada movimiento en el campo de batalla resuena más allá del área inmediata, afectando las relaciones diplomáticas, consideraciones económicas y percepciones globales. El mundo observa cómo se desarrollan estos eventos, con líderes y políticos sopesando posibles respuestas y estrategias. El costo humano de este conflicto no puede ser ignorado. Detrás de cada decisión estratégica y cambio territorial están las vidas de innumerables individuos, soldados, civiles, familias, cuyos futuros penden de un hilo. Es esencial recordar que, mientras analizamos los elementos tácticos y estratégicos, el impacto real se siente por aquellos que viven estos tiempos desafiantes. A medida que esta historia se desarrolla, se nos recuerda la importancia de permanecer informados y comprometidos. La narrativa de este conflicto es compleja y multifacética, requiriéndonos mirar más allá de los titulares y los fragmentos de sonido para comprender las implicaciones más profundas. Tu apoyo continuo a través de likes y suscripciones nos permite traerte una cobertura comprensiva y perspicaz de estos eventos significativos. Mirando hacia adelante, planteamos una pregunta para la reflexión. En un conflicto marcado por tal resiliencia y cambio de impulso, ¿qué se necesitará para alcanzar una resolución? A medida que la situación evoluciona, ¿surgirán nuevas oportunidades para el diálogo y la paz? ¿O continuará perpetuándose el ciclo de conflicto? Estas son preguntas que pesan mucho en las mentes de los involucrados y de los que observan desde lejos. Al concluir este informe, te agradecemos por acompañarnos en este viaje de exploración y comprensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania nos recuerdan el poder de la resistencia humana y las complejidades del conflicto global. Te invitamos a permanecer con nosotros mientras continuamos siguiendo los desarrollos, trayéndote las últimas actualizaciones y análisis. Tu compromiso y apoyo son invaluables, y juntos nos esforzamos por dar sentido a esta historia en constante evolución. Hasta la próxima, te deseamos un día reflexivo e informado, mientras colectivamente esperamos un futuro donde la paz y la comprensión puedan prevalecer. Gracias por tu tiempo, y esperamos contar con tu presencia continua mientras navegamos por el intrincado paisaje de la guerra en Ucrania y sus profundas implicaciones en el escenario mundial.